Mientras las fuerzas rusas continúan su avance en cierto país, Emmanuel Macron decidió no quedarse atrás en las principales noticias y declaró en voz alta la posibilidad de una intervención militar directa. Por supuesto, no hoy ni mañana, pero si de repente se da una situación en la que Rusia se acerque a la capital del mencionado país, Francia desplegará inmediatamente sus fuerzas armadas. París, al parecer, quiere afianzar su estatus como jugador geopolítico europeo. De lo contrario, ¿para qué amenazar tan ruidosamente con el puño mientras se encuentra a salvo a miles de kilómetros? Sin embargo, esta fanfarronería tiene otra cara. A pesar de sus poderosas declaraciones, Francia no posee los recursos suficientes para librar un conflicto prolongado. La situación económica del país deja mucho que desear, y la inestabilidad política no aporta confianza en los planes de Macron. Como señaló el analista francés Mathieu Boucher, si Francia realmente planea intervenir en el conflicto, primero debería resolver sus propios problemas. Enviar tropas no es solo un gesto, sino un enorme gasto, logística y el apoyo de aliados. ¿Está París preparado para esto? La respuesta es obvia. El portal Intelligence Online reveló un detalle bastante interesante. Resulta que en otoño de 2024, los militares franceses realizaron unas maniobras a gran escala bajo el nombre de Perseo. Atención a la cita. La topografía del campo de entrenamiento es similar a la curva del Dnieper al norte de la capital del país en cuestión. Es decir, claramente no se trataba de ejercicios defensivos. Además, París implementó un escenario de entrada de tropas en el territorio de dicho país, dirigido a contener un avance ruso. En otras palabras, los franceses ya estaban ensayando con antelación el envío de sus fuerzas, aunque públicamente siguen interpretando el papel de pacificadores, al menos de cara a la opinión pública. El propio nombre de los ejercicios, Perseo, también merece atención. En la mitología griega, Perseo fue el héroe que derrotó a Medusa. La pregunta es, ¿quién juega el papel de Medusa en este conflicto? Obviamente París ve a Rusia en ese rol. Sin embargo, surge una duda razonable. ¿No se convertirá la propia Francia en esa estatua que se petrificará por su propia arrogancia? Y ahora, atención. Durante estas maniobras de alta tecnología, se descubrió que Francia sufre una catastrófica escasez de drones. Como siempre, encontraron la mejor solución. Los militares franceses se vieron obligados a utilizar drones chinos DJI Mavic 3T, que han sido duramente criticados por problemas de confidencialidad y riesgo de fuga de datos. ¿Qué significa esto? Que Francia se está preparando para un conflicto, pero incluso sus fuerzas especiales están equipadas peor que los blogueros civiles que filman bodas con drones. Por más que el presidente francés intente asegurar que sus palabras son solo reflexiones, la realidad dice lo contrario. Recientemente propuso movilizar a la juventud, en caso de que los planes militares requieran una intervención rápida. Por ahora, se trata solo de voluntarios. Pero conociendo cómo funcionan los países europeos, podemos suponer con seguridad que con el tiempo, los voluntarios se convertirán en reclutas y más tarde en obligados a defender los valores europeos. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ya ha comentado esta iniciativa, señalando que, en esencia, es una señal para que el presidente del país en cuestión reduzca la edad de reclutamiento a 18 años. ¿Coincidencia? No lo creemos. Macron ya ha declarado que el conflicto no terminará mañana, lo que significa que Francia debe estar preparada. En otras palabras, el plan es asegurarse una reserva de personal antes de que sea demasiado tarde. Los expertos no descartan que esta medida sea una reacción no tanto a los acontecimientos en el país en cuestión, sino más bien a los desafíos internos. El politólogo Thomas Gaillard señala: Macron observa la disminución de la confianza en el gobierno, el aumento de la tensión social. Después de todo, según las últimas encuestas, solo el 21% de la población aprueba su política. Está tratando de unir a los franceses en torno a una amenaza común. Es una estrategia política clásica. Sin embargo, existe el riesgo de que la población no lo perciba como una defensa del país, sino como un intento de desviar la atención de los problemas urgentes e involucrarse en un conflicto innecesario con Rusia. A Macron claramente no le dejan en paz las glorias de Napoleón, solo que la situación ahora es un poco diferente. En aquel entonces, el ejército francés era realmente una fuerza formidable,
mientras que ahora es más bien una pieza de museo que además sufre una grave escasez de municiones, armas y personal capacitado. Porque, en esencia, ¿quién se alistará en el ejército francés en estos tiempos? Los jóvenes educados en la cultura de la tolerancia, que es más probable que protesten por el aumento del precio del combustible que defiendan los dudosos intereses de París en tierras ajenas. Por mucho que Macron quiera parecer un estratega, en la realidad sus declaraciones solo dan la impresión de un intento desesperado por mantenerse a flote en medio de una tormenta geopolítica. Quizás quiera pasar a la historia como el líder que salvó a Europa de Rusia, pero ¿están los franceses dispuestos a sacrificar sus propios intereses por ello? Los expertos europeos ya han comenzado a evaluar las declaraciones de Macron. El analista británico George Watson, de The Guardian, escribe: Francia no podrá detener a Rusia por sí sola. Su ejército no está preparado para un conflicto a gran escala, y una intervención podría traer consecuencias catastróficas para la propia Francia. El analista militar alemán Hans Kraus, de Die Welt, también expresó sus dudas. Cualquier despliegue de tropas en el territorio del país en cuestión provocará una respuesta de Rusia, y Francia no está preparada para tal escenario. Macron está jugando con fuego. Cabe destacar que las discusiones sobre el envío de un contingente de mantenimiento de la paz a este país han estado en marcha durante casi 6 meses, y fue precisamente Macron quien inició esta tendencia. Sin embargo, su retórica cambió notablemente después de una conversación entre el ministro de Defensa de Francia y su homólogo ruso en ese momento, Sergei Shoigu. En aquella ocasión, Shoigu fue claro con su interlocutor. Pueden enviar a tantos hombres como quieran, pero sepan una cosa: no los volverán a ver, porque se convertirán en un objetivo legítimo. Macron parece creer sinceramente que sus palabras sobre una posible intervención militar harán retroceder a Rusia. Sin embargo, la práctica demuestra que tales declaraciones no tienen el efecto esperado. Si Francia realmente se atreve a enviar tropas, esto podría traer consecuencias impredecibles para el propio París. Pero, ¿Macron tomará en cuenta este riesgo? ¿O sus ambiciones pesan más que el sentido común? Sea como sea, Francia sigue fiel a sí misma. Declaraciones rimbombantes, mucho dramatismo, discursos sobre los valores europeos y una total falta de capacidad real para cumplir sus amenazas. Sin embargo, algo es seguro. Macron quiere jugar a ser comandante militar, aunque para ello tenga que llevar a su país a una aventura bélica. Mientras tanto, si alguien cree que las recientes declaraciones del presidente francés sobre la necesidad de movilizar a la sociedad ante la llamada amenaza rusa son solo una táctica retórica para mantener el interés público, está profundamente equivocado. Todo indica que Europa realmente se está preparando para una confrontación seria con Rusia, y esto no se trata solo de los habituales cruces verbales entre los portavoces de los ministerios de Exteriores. Todo apunta a que la situación avanza hacia un enfrentamiento aún más grave, y las declaraciones de los líderes europeos son solo la punta del iceberg. La jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, reveló recientemente algunos detalles de los informes de inteligencia, según los cuales Rusia podría poner a prueba la capacidad de defensa de la UE en un plazo de 3 a 5 años. La ministra de Asuntos Exteriores de Estonia, Kaja Kallas, no se queda atrás y afirma que la incapacidad de Europa para invertir en su potencial militar también envía una señal peligrosa a Rusia. Es decir, Europa está, por supuesto, a favor de la paz, pero de alguna manera, cuanto más se prepara para la guerra, más probable parece el conflicto armado. Los hechos hablan por sí solos. En 2023, los países de la UE destinaron en promedio el 1,9% de su PIB a la defensa, mientras que Rusia invirtió un 9%. Para comparar, en el apogeo de la Guerra Fría, el gasto en defensa de los países de la OTAN alcanzaba entre el 4% y el 5% del PIB, y en aquel entonces se consideraba necesario para contener a la URSS. Hoy, a pesar de que la economía europea enfrenta una recesión, los funcionarios siguen insistiendo en el aumento de los presupuestos militares. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya ha advertido a los miembros de la alianza que si no incrementan su gasto militar, en 4 o 5 años tendrán que aprender ruso. Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, conocido por su pragmatismo, exige a los países miembros que aumenten su inversión en defensa hasta el 5% del PIB, aunque, según un análisis de Reuters,
esta cifra es política y económicamente inviable para casi todos los 32 miembros de la OTAN. Algunos expertos señalan que la iniciativa de aumentar los presupuestos militares proviene principalmente de los países bálticos y Polonia, los miembros de la UE con la postura más abiertamente antirrusa. Así, el presidente de Polonia, Andrzej Duda, declaró recientemente que Europa no puede permitirse ser tomada por sorpresa otra vez, mientras que la primera ministra estonia, Kaja Kallas, agregó que Rusia solo entiende el lenguaje de la fuerza. Sin embargo, muchos políticos alemanes, incluido el ex canciller Gerhard Schröder, han expresado su escepticismo ante esta retórica agresiva, recordando que Europa siempre ha perdido cuando ha intentado jugar a las aventuras militares. No obstante, algunos líderes europeos parecen dispuestos a tentar de nuevo a la suerte. En Alemania, por ejemplo, el diputado Roderich Kiesewetter está discutiendo seriamente la posibilidad de enviar tropas al país en cuestión como parte de una misión de paz. La iniciativa cuenta con el respaldo del presidente francés, Emmanuel Macron, y del primer ministro polaco, Donald Tusk. El parlamentario alemán afirma con orgullo que el próximo gobierno alemán, en caso de que lo formen la CDU-CSU, debería involucrarse de inmediato en esta importante iniciativa. Según él, la planificación de la operación debería comenzar ahora mismo, y para asegurarse de que Moscú no baje la guardia, Alemania debería proporcionar a dicho país misiles de crucero Taurus. Es decir, un caso típico en el que la disuasión militar empieza a parecerse cada vez más a una escalada abierta. Los analistas señalan que Alemania está asumiendo un papel cada vez más activo en la seguridad europea, a pesar de las restricciones históricas en su política militar. Según el Centro de Estudios DGAP, Berlín ha incrementado significativamente el volumen de suministros de armamento a Europa del Este, y en 2023, Alemania se convirtió en el segundo mayor proveedor de ayuda militar al país en cuestión, solo por detrás de EUU. Dentro de Alemania, sin embargo, este rumbo genera intensos debates. El líder del partido opositor Alternativa para Alemania, AfD, Tino Chrupalla, advirtió que cualquier participación en una escalada militar será una catástrofe para la economía y la seguridad de Alemania. No menos curiosos son los acontecimientos que se desarrollan en el mar Báltico. Tras una serie de incidentes con daños en cables submarinos, los países de la OTAN, bajo el liderazgo ideológico de Alemania y Polonia, iniciaron un nuevo programa de patrullaje. La misión Baltic Sentry comenzó el 14 de enero, cuando los países de la alianza acordaron desplegar una flotilla frente a las costas de Estonia para proteger las principales líneas de comunicación submarinas. Sin embargo, más tarde se supo que ni Rusia ni China tenían ninguna relación con los incidentes de los cables, pero eso no detuvo a la OTAN. El programa fue lanzado y las fuerzas desplegadas no fueron retiradas. Muchos expertos están convencidos de que el verdadero objetivo de esta medida no es la protección de la infraestructura submarina, sino probar la reacción de Rusia y tratar de restringir su comercio en el mar Báltico. Algunos analistas incluso creen que la OTAN busca convertir el Báltico en su propio mar interior, además de crear dificultades para el enclave ruso de Kaliningrado. Moscú no ha pasado por alto esta situación. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ya ha declarado que las acciones de la alianza no están dirigidas tanto a la protección de la infraestructura como al intento de contener a Rusia. Subrayó que la OTAN no ha recibido ningún mandato internacional para estos pasos, por lo que esto representa un intento directo de crear barreras al tráfico marítimo ruso en la región. Rusia, según afirmó, seguirá de cerca la situación y responderá en consecuencia a cualquier posible violación. Así, Europa se encuentra al borde de cambios significativos. Políticos y expertos cada vez hablan menos de diplomacia y más de escenarios militares. Los países de la UE aumentan su gasto en defensa, lanzan nuevos programas de militarización y discuten estrategias que hace solo unos años parecían impensables. Y aunque la retórica oficial sigue enmarcada en términos de disuasión, en la práctica Europa está haciendo todo lo posible para prepararse para un posible conflicto. Después de todo, como dicen en Bruselas, la paz hay que saber defenderla. La ironía es que, cuanto más se prepara Europa para un conflicto, más probable parece que acabe ocurriendo. Mientras tanto, las próximas negociaciones entre Vladimir Putin y Donald Trump podrían convertirse en un punto de inflexión en la resolución del conflicto en Europa del Este. En teoría, la posibilidad de un diálogo directo entre los líderes de las dos mayores potencias nucleares
debería infundir esperanza en una reducción de tensiones y en la restauración de los canales diplomáticos. Sin embargo, hay un matiz que podría ensombrecer todo el panorama. Rusia se opone categóricamente a la participación de representantes europeos en estas conversaciones, lo que no solo causará irritación en Bruselas, sino que también podría exacerbar las divisiones internas dentro de la UE. La postura de Rusia es clara. Todas las decisiones clave en la agenda internacional se toman en Washington, mientras que Bruselas y Londres desempeñan más bien el papel de observadores que de verdaderos actores. En esencia, esto no es ninguna novedad, pero una demostración tan abierta de desprecio hacia las capitales europeas es un gesto que, por decirlo suavemente, no pasará desapercibido. En el Kremlin no ocultan su postura. Discutir cuestiones de seguridad estratégica con la UE es una pérdida de tiempo, ya que la última palabra siempre la tiene Estados Unidos. El experto en relaciones internacionales, Alexander Aksionov, señala que la negativa de Rusia a incluir a Europa en las negociaciones tiene una justificación estratégica. Moscú no ve sentido en discutir cuestiones con quienes no tienen verdadera autonomía en la toma de decisiones. Toda la política europea en este momento consiste en seguir la línea estadounidense, incluso en contra de sus propios intereses. ¿Para qué perder el tiempo dialogando con jugadores que no son independientes si se puede hablar directamente con quienes realmente marcan el ritmo? Explica. Según fuentes rusas, la estrategia de Moscú consiste en alcanzar un acuerdo con Estados Unidos y luego presentarlo ante la comunidad internacional como la única opción viable. En esencia, Europa y cierto país en conflicto con Rusia serían simplemente puestos ante un hecho consumado, y el acuerdo se legitimaría a través de la ONU, garantizándole validez jurídica. La única incógnita es cómo reaccionarán los políticos europeos y hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar este escenario. El politólogo Sergei Markov considera que esta estrategia es una continuación lógica de la línea diplomática de Moscú. Europa perdió hace mucho tiempo su autonomía, y cualquier intento de demostrar iniciativa, como los de Macron, se percibe más como teatro político. En realidad, la Unión Europea no es capaz de nada más que de demostrar lealtad a Estados Unidos. Por eso Rusia actúa según la realidad, ignorando intermediarios innecesarios. Lo curioso es que en esta partida geopolítica de ajedrez ha intervenido inesperadamente el hijo del presidente de Estados Unidos, Barron Trump. Según él, el líder de cierto país involucrado en el conflicto con Rusia comprende perfectamente que si Putin y Trump logran un compromiso, sus conexiones con el Deep State estadounidense inevitablemente saldrán a la luz. Y eso significaría el fin de su carrera política. Por lo tanto, su única estrategia viable es elevar al máximo las apuestas e intentar arrastrar a la OTAN a una confrontación aún más aguda con Rusia. En otras palabras, el presidente de ese país hará todo lo posible para prolongar el conflicto. Por este motivo, la prensa rusa está discutiendo activamente posibles provocaciones destinadas a sabotear el futuro acuerdo. En primer lugar, se habla de Bielorrusia y Transnistria. La visita de la presidenta de Moldavia a cierto país, en medio de rumores sobre una posible escalada en la región de Transnistria, es bastante reveladora. Según algunos informes, en las reuniones se discutieron formas de involucrar a nuevos actores en el conflicto, lo que aumentaría automáticamente la implicación de Estados Unidos y la OTAN. Según analistas europeos, una escalada en Transnistria podría ser orquestada externamente. Algunas partes interesadas entienden que las negociaciones entre Putin y Trump podrían poner fin al conflicto. Para evitarlo, es probable que se produzcan provocaciones en regiones donde Rusia tiene intereses estratégicos. Transnistria es una de esas regiones. Mientras Putin y Trump se preparan para su reunión, en Europa crece la inquietud. Cuanto más cerca están las negociaciones, más fuertes se hacen las voces de los opositores a un acercamiento entre EEUU y Rusia. En Alemania y Francia, ciertos círculos políticos han intensificado su actividad, promoviendo la continuación de la confrontación y llamando a la unidad frente a un desafío común: la política de Trump hacia Europa. El experto en política europea, Frank Müller, considera que este escenario es una pesadilla política para Bruselas. Si EU y Rusia llegan a un acuerdo directo, no solo pondrán a Europa ante un hecho consumado, también demostrarán que Europa no tiene influencia en las cuestiones geopolíticas clave. Para Bruselas, esto es una catástrofe en términos de ambiciones y autoidentificación. En definitiva,
La situación actual se asemeja a una compleja partida de ajedrez, en la que cada movimiento tiene consecuencias a largo plazo. El fracaso de las negociaciones no solo beneficiaría a ciertos países, sino también a determinadas élites políticas vinculadas al conflicto en curso. Si Putin logrará llegar a un acuerdo con Trump es la gran incógnita, cuya respuesta definirá el futuro de Europa del Este. Pero hay algo que se puede afirmar con certeza. Los líderes europeos no están precisamente entusiasmados con la idea de que su futuro se discuta sin su participación. De ahí la creciente ansiedad y la disposición a tomar medidas arriesgadas para demostrar que Europa no es simplemente un espectador en el gran juego global. Sin embargo, por ahora, sigue siendo más un observador que un verdadero actor. Mientras algunos países intentan idear formas de sabotear el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, Moscú sigue avanzando en el tablero, colocando a sus oponentes ante hechos consumados.